Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una obra, una obra milenaria y realmente profunda, el libro de Job. Para esta exploración nos basamos en una selección de pasajes clave de este texto bíblico fundamental, una pieza clave de la literatura sapiencial. El objetivo es seguir la historia de Job. Ya saben, ese hombre íntegro que de repente se enfrenta a pruebas terribles, dialoga con sus amigos sobre la justicia, el sufrimiento y al final, tiene ese encuentro cara a cara con Dios. Queremos desentrañar un poco las ideas sobre el sufrimiento, la fe, la justicia, todo eso. Exacto. Es un texto que no se corta, ¿eh? Plantea preguntas universales, a veces muy incómodas. ¿Por qué sufren los buenos? ¿Es justo Dios? ¿Cómo funciona esto de la relación entre nosotros y lo divino? Es un viaje, fascinante, intelectual y emocionalmente. Desde luego. Vale, pues vamos a meternos en harina. Empecemos por el principio. ¿Quién es este Job al comienzo? Pues el libro nos lo pinta como el hombre ideal, ¿no? Casi perfecto. Vive en Uz, un lugar un poco mítico, y lo describen con 4 palabras: íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vamos, la definición de piedad en esa época. Y no solo, también muy, muy próspero, ¿verdad? Sí, muchísimo. El texto se recrea en los detalles: 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Dicen que era el hombre más importante de todo el Oriente. Y además, familia numerosa: 7 hijos y 3 hijas. La imagen de la felicidad completa, vamos. Y comentabas lo de la piedad, eso se veían en sus actos, como lo de los sacrificios, ¿no? Justo. Ese detalle es muy revelador. Ofrecía holocaustos, sacrificios enteros, ¿sabes?, por cada uno de sus hijos después de las fiestas. Por si acaso, pensaba, a ver si mis hijos han pecado y han maldecido a Dios en su corazón. Demuestra una devoción súper escrupulosa, un cuidado extremo por mantener esa relación con Dios impecable. Una vida que parece idílica. Pero claro, aquí la cosa cambia de repente. Nos trasladan a otro escenario, al cielo. Exacto. De pronto estamos en la corte celestial. Una escena casi mítica, casi de mito. Los hijos de Dios, que normalmente se interpretan como ángeles, se presentan ante el Señor. Y entre ellos aparece una figura clave: Satán o Satanás. El diablo, tal cual. Aquí su papel es más como el acusador, como un fiscal del cielo, digamos. Su trabajo es poner a prueba si la virtud humana es de verdad o es fingida, interesada. No es tanto el mal personificado como el que duda, el que desafía. Y se fija en Job. Precisamente. Dios mismo presume de Job, dice, mira qué íntegro es. Pero Satanás le responde con bastante cinismo: ¿y tú crees que Job te teme gratis? ¿No lo tienes blindado, a él, a su casa, a todo lo suyo? Básicamente dice, claro que te es fiel si le va genial. La eterna pregunta: ¿se puede amar a Dios sin esperar nada a cambio? Esa es la cuestión que pone Satanás sobre la mesa. Y propone el experimento. Anda, tócale lo suyo, quítaselo todo, y verás cómo te maldice en la cara. Quiere permiso para desmontarle la vida a Job y ver si su fe aguanta. ¿Y Dios acepta? Pero con condiciones. Sí, Dios le da permiso, pero con un límite muy claro en esta primera fase. Puedes tocar sus posesiones, su familia, pero a él, a su persona, ni tocarlo. Es como si se montara un experimento cósmico para ver de qué está hecha la fe. Y las desgracias caen en picado, una detrás de otra. Brutal. Brutal y rapidísimo, sí. Está diseñado para romper a cualquiera. Llega un mensajero. Los sabeos han robado los bueyes y las asnas, y han matado a los criados. Y casi sin acabar de hablar llega otro. Fuego de Dios, un rayo, seguramente. Ha quemado todas las ovejas y a los pastores. Sin respiro, vamos. Nada. Llega un tercero. Los caldeos, organizados en 3 grupos, se han llevado los camellos y han matado a más criados. Y el golpe final, el más demoledor. Otro mensajero cuenta que un vendaval tremendo ha tirado la casa donde estaban sus 10 hijos de fiesta y los ha matado a todos. Madre mía. En un momento, Job pierde riqueza, sustento y, lo más duro, todos sus hijos. ¿Cómo se reacciona a algo así? Pues aquí viene lo sorprendente. La primera reacción de Job es humana, claro. Dolor inmenso. Se rasga la ropa, se rapa la cabeza, se tira al suelo, pero lo siguiente que hace es adorar. ¿Adorar? ¿En ese momento? Sí, y dice esas palabras que han quedado para la historia. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó.
sea el nombre del Señor bendito. Es una aceptación radical de la soberanía de Dios, incluso cuando no entiende nada. Y el texto recalca algo sobre esto, ¿no? Sí, subraya. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, a pesar del mazazo, Job no culpa a Dios, no reniega. Mantiene su integridad. Parece que Satanás de momento ha perdido. Pero claro, el acusador no se iba a rendir tan fácil. Vuelve a la carga, ¿no? Hay otra escena celestial. Exacto. Se repite la escena en la corte. Dios vuelve a señalar a Job. Mira, sigue firme, a pesar de que tú me incitaste a arruinarlo sin motivo. Y Satanás insiste. Sube la apuesta. Dice que claro que Job aguantó porque solo le tocaron lo de fuera. Pero el dolor físico, eso es otra cosa. Dice la famosa frase, piel por piel, todo lo que uno tiene lo da por su vida. Pero anda, toca ahora su hueso y su carne, y verás si no te maldicen en la cara. Ahora pide permiso para atacarle a él directamente en su cuerpo. Sí, y Dios vuelve a permitirlo, pero con otro límite clave. Vale, está en tu mano, pero respeta su vida. Puedes hacerle daño, pero no matarlo. Y el ataque es espantoso. Uf, devastador. Satanás le provoca una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla. Job acaba sentado sobre ceniza, rascándose las llagas con un trozo de teja. Es la imagen de la miseria más absoluta, física y social. Y en esa situación límite aparece su mujer. Sí, su intervención es corta, pero tela. Le ve así y le suelta. Todavía sigues manteniendo tu integridad. Maldice a Dios y muérete de una vez. Es la voz de la desesperación pura, ¿sabes? La rendición total. Pero Job sigue firme. Sigue firme. La llaman necia y le responde, ¿qué? ¿Vamos a recibir de Dios lo bueno y no vamos a recibir lo malo? Reafirma su postura. Acepta todo lo que venga de Dios. Y otra vez el narrador añade, en todo esto no pecó Job con sus labios. Su palabra se mantiene intacta, aunque esté sufriendo lo indecible. Es increíble la entereza. Y es aquí cuando aparecen los amigos. Correcto. 3 amigos suyos, Elifaz, Bildad y Zofar, se enteran de la tragedia y deciden ir juntos a consolarle. ¿Y qué pasa cuando le ven? Se quedan de piedra. El texto dice que no lo reconocieron. Imagínate cómo estaría. Reaccionan con todos los signos de duelo posibles. Gritan, lloran, se rasgan la ropa, se echan polvo en la cabeza. ¿Y hacen algo más que es muy llamativo? Si se sientan con él en el suelo, 7 días y 7 noches, en silencio total, porque veían que su dolor era muy grande. Es un gesto de respeto profundo al principio. Entienden que ante ese dolor sobran las palabras fáciles. 7 días de silencio. ¿Quién lo rompe? Es Job. Job rompe el silencio. Pero no para maldecir a Dios como quería Satanás o le decía su mujer, sino para maldecir el día en que nació. El capítulo 3 es un lamento tremendo, un giro total respecto a la paciencia que había mostrado. ¿Qué dice? ¿Qué expresa en ese lamento? Pues expresa un deseo brutal de no haber existido. Maldice su concepción, su nacimiento. Quiere oscuridad, quiere la muerte como un descanso, un lugar donde los malos ya no molestan y los agotados descansan por fin. Es un cambio importante. Ya no es solo aceptar. No, ahora es angustia pura y dura. Le pregunta directamente a Dios, ¿por qué das luz al que sufre, vida a los que tienen amargura? Se siente atrapado en un sufrimiento que no entiende y confiesa que vive con miedo constante. Lo que más temía, eso me ha pasado. Es el grito de alguien al límite. Y este lamento tan fuerte es lo que inicia el gran debate del libro, ¿no? Justo. Es la chispa que enciende los largos diálogos entre Job y sus 3 amigos. Es la parte más larga del libro y la más poética también. Un debate súper intenso sobre la justicia de Dios, el sentido del sufrimiento. ¿Cuál es la idea principal de los amigos? Los 3, con sus diferencias, defienden la teología de toda la vida, la retribución. O sea, Dios es justo y poderoso, así que si sufres es por algo, es consecuencia de un pecado. Por tanto, si Job sufre tantísimo, tiene que haber hecho algo malo, aunque no se sepa. Le insisten, arrepiéntete y Dios te devolverá todo. Una lógica que parece tener sentido, pero que choca con lo que Job siente y sabe de sí mismo. Choca totalmente. Job defiende a capa y espada que él es inocente. No niega que Dios sea poderoso, pero sí cuestiona que esa justicia de causa-efecto se esté aplicando bien en su caso. ¿Se siente víctima de una injusticia por parte de Dios? A ver,
miremos un poco los argumentos. Elifaz, ¿qué dice él? Elifaz, que parece el más mayor, se basa en su experiencia y hasta en una visión nocturna que dice haber tenido. Afirma que él nunca ha visto a un justo destruido, Job 4:7-8, y que el sufrimiento es como una lección de Dios que Job debería aceptar y aprender, Job 5:17. Luego, como Job no cede, se pone más duro y le acusa directamente de pecados concretos: oprimir a pobres, negar ayuda, Job 22:5-9. ¿Y Bildad va por otro lado? Bildad tira más de la tradición, de lo que siempre se ha dicho. Sostiene que Dios no puede ser injusto y llega a decir con bastante crueldad que si sus hijos murieron fue por culpa de ellos, Job 8:3-4. Usa metáforas de la naturaleza, como la planta que se seca si no tiene agua, para decir que eso le pasa al malo, Job 8:11-13. Y describe con detalle la caída terrible del malvado, Job 18. Al final, insiste en que el ser humano es nada, impuro, delante de Dios, Job 25. Vale. ¿Y Zofar? Zofar es quizás el más dogmático, el más tajante. Defiende que la sabiduría de Dios es inalcanzable, y le llega a decir a Job que igual hasta merecía algo peor, Job 11:6. Se centra mucho en que la alegría del malo dura poco y su castigo es seguro, Job 20. Para él, no hay duda, Job es culpable, punto. 3 amigos, misma canción. Job, has pecado. ¿Y Job cómo lleva esta presión? Las respuestas de Job son un torbellino. Por un lado, justifica su lamento. Dice que su dolor pesa más que la arena del mar. Imagínate, Job 6:2-4, sigue queriendo morirse, siente que su vida no tiene sentido, Job 7:15-16, 10:18-22. Pero se mantiene en su inocencia. A muerte, esa es su línea roja. Dice cosas como, soy íntegro, ¿qué más da? O esa frase tan potente. Aunque él me mate, esperaré en él, pero defenderé mis caminos delante de él. Job 13:15. Insiste, mientras viva, no renunciaré a mi integridad. Job 27:5. Y también expresa que se siente atacado por Dios, ¿no? Sí, y de forma muy gráfica, muy dura. Dice que Dios le desgarra, que le clava los ojos, que le ha puesto como su blanco. Job 17:7-14, 19:6-12. Siente que Dios le ha acorralado y no le deja ni defenderse. Y aquí es donde la cosa se pone, como decías, muy interesante. Job no solo se defiende, sino que ataca la base del argumento de sus amigos. Exacto. Este es uno de los puntos más rompedores del libro. Job mira la realidad y desafía esa teología tan ordenada de la retribución. Pregunta, ¿por qué siguen vivos los malvados? ¿Por qué envejecen y aumentan su poder? Job 21:7. Describe cómo muchos malos prosperan, viven tranquilos, ven crecer a sus hijos y mueren en paz, mientras él, que se supone justo, está destrozado. Job 21:24. Cuestiona esa conexión automática entre ser bueno y que te vaya bien, y ser malo y que te vaya mal. Es una observación muy realista, ¿no? Que choca con esa teología tan perfecta en teoría. Justamente. Y por eso lo que más desea es poder hablar con Dios directamente. Pide un árbitro, Job 9:32-33. Quiere exponer mi caso ante él, Job 13:3, 23:3-7. Necesita entender. Necesita que se haga justicia. Y en medio de toda esa angustia, de ese desafío, suelta una declaración de fe que sorprende. Sí. En el capítulo 19, que es quizás uno de sus momentos más bajos, sintiéndose abandonado por todos, de repente exclama, «Pero yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre el polvo. Y aunque mi piel sea destruida, en mi carne veré a Dios». Job 19, 25-26. Es un destello de esperanza increíble, en una vindicación futura, más allá de todo. Aunque ¿qué significa exactamente ese Redentor? Y ese ver a Dios es algo que se debate mucho. Y Job cierra sus intervenciones con una especie de juramento final, ¿verdad? Sí, el capítulo 31 es impresionante. Es un juramento de inocencia larguísimo. Repasa un montón de posibles pecados: adulterio, injusticia con los criados, avaricia, no ayudar al pobre, idolatría, y jura que no ha cometido nada de eso. Es su defensa final, donde muestra que tenía una ética personal muy elevada. El debate parece que se agota aquí. Los amigos ya no saben qué decir, pero Job tampoco está convencido ni mucho menos consolado. ¿Qué pasa ahora? Pues ahora aparece un personaje sorpresa, Eliú,
Un hombre más joven que, por lo visto, había estado escuchando todo el rato en silencio por respeto a los mayores. ¿Y qué viene a decir Eliú? ¿Se pone del lado de Job o de los amigos? Eliú está enfadado con todos, con los amigos, porque dice que no han sabido responder a Job con buenos argumentos, pero aún así le han condenado. Y con Job porque cree que se ha justificado a sí mismo en vez de dar la razón a Dios. Job 32, 1-5. Además, defiende que la sabiduría no es solo cosa de viejos, que viene del Espíritu de Dios. Job 32, 8-9. Entonces aporta algo nuevo, una perspectiva distinta. Sí, intenta como abrir una tercera vía. Le echa la bronca a Job por insistir tanto en su inocencia y por acusar a Dios de ser injusto. Job 33, 8-12. Pero, a diferencia de los amigos, sugiere que el sufrimiento no tiene por qué ser solo un castigo por algo que has hecho mal. Dice que Dios puede usarlo para enseñar, como una advertencia, como una forma de disciplina para salvar a la persona de caer en algo peor. Que Dios habla a través de sueños, visiones o incluso la enfermedad para corregir el rumbo. Job 33, 14-30. O sea, una visión del sufrimiento como pedagógico, preventivo. Algo así sugiere, sí. Eliú defiende a tope la justicia absoluta de Dios. Job 34, 10-12, y también argumenta que nuestras acciones, buenas o malas, afectan a otros humanos, pero a Dios, en su grandeza, ni le van ni le vienen, digamos. Job 35, 5-8. Y termina sus discursos maravillándose de la grandeza de Dios, de su poder en la naturaleza, la tormenta, la nieve, la lluvia, y le dice a Job que debería fijarse en esas maravillas y reconocer lo poco que sabe. Job 36, 37. De alguna manera, prepara el terreno para lo que viene. ¿Qué es, por fin, la respuesta de Dios? ¿Y cómo responde Dios? Pues Dios interviene, pero habla desde una tormenta, desde un torbellino. Job 38, 1. Y lo primero que choca es que no responde directamente a Job. No le explica por qué ha sufrido. No le dice, sufriste por esto o fue por aquello. ¿No? ¿Entonces qué le dice? En vez de darle una explicación, Dios le lanza a Job un montón de preguntas retóricas una detrás de otra, que lo dejan abrumado. Le pregunta sobre la creación, sobre cómo funciona el mundo, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? ¿Quién le puso puertas al mar? ¿Alguna vez has ordenado tú que amanezca? ¿Has visto tú dónde se guarda la nieve? Le pregunta por las estrellas, las nubes, la lluvia, y por cómo viven y se comportan animales salvajes increíbles, el león, el cuervo, la cabra montés, el asno salvaje, el búfalo, el avestruz, el caballo de guerra, el halcón, el águila. Job 38, 39. ¿Y para qué tantas preguntas? ¿Cuál es el objetivo? El efecto es demoledor. Lo que buscan es confrontar a Job con lo inmenso, lo complejo, lo maravilloso y lo incomprensible que es el universo que Dios ha creado, y compararlo con lo poquito que sabe y entiende el ser humano. Es una demostración de poder y sabiduría, no una explicación lógica. Dios le muestra a Job que hay un orden, un diseño, un propósito en todo, que se le escapa por completo. Y luego le presenta dos criaturas bastante especiales. Sí, Behemoth y Leviatán. Job 40-41. Behemoth, que parece un bicho terrestre enorme y poderoso, que come hierba, pero tiene una fuerza descomunal, quizás un hipopótamo o algo más mítico. Y Leviatán, un monstruo marino terrorífico, indomable, que nadie puede controlar, un cocodrilo, una ballena, un ser mitológico. Son como la obra cumbre de la creación, criaturas que Job ni entiende ni puede dominar. Son símbolos del poder de Dios sobre las fuerzas más salvajes y caóticas. Y en medio de toda esta demostración de poderío, Dios le hace una pregunta directa a Job. Sí, le dice claramente, ¿vas tú a anular mi juicio? ¿Me vas a condenar a mí para justificarte tú? Job 48. Le obliga a replantearse toda su queja desde esa nueva perspectiva de la grandeza divina. ¿Y cómo reacciona Job a esta teofanía, a esta aparición de Dios? Pues la respuesta final de Job es de humildad total, de transformación. Primero, reconoce el poder absoluto de Dios. Sé que lo puedes todo, que ningún plan tuyo puede ser frustrado. Job 42:2. Admite que no entendía. Sí, confiesa su ignorancia. ¿Quién es ese que enturbia el consejo sin entendimiento? Ciertamente he hablado de lo que no sabía, de cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job 42:3. Reconoce que había juzgado desde su pequeña perspectiva. Y lo más importante, dice que su relación con Dios ha cambiado. Esto es fundamental. Dice, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven.
Job 42.5. Es como decir, antes sabía de ti por lo que me contaban, pero ahora te he experimentado directamente. Y esa visión, esa experiencia, le ha cambiado más que todas las discusiones. ¿Y qué hace entonces? ¿Se arrepiente? Concluye diciendo, por eso me retracto, y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42.6. Es importante entender de qué se arrepiente. No parece que esté confesando los pecados que le decían los amigos. De hecho, Dios le va a dar la razón a él en eso. Más bien, se arrepiente de su propia limitación, de su atrevimiento al cuestionar a Dios sin entender, ahora que ha visto su grandeza. Es como recolocarse ante la majestad divina. Y ahí acaba el diálogo. Pero el libro tiene un epílogo, ¿no? Una parte final narrativa. Sí, y trae una última sorpresa. Dios se dirige a Elifaz y a los otros dos amigos y les echa una buena bronca. Estoy muy enfadado contigo y con tus dos amigos porque no habéis hablado de mí con verdad como ha hecho mi siervo Job. Job 42.7. Ojo, eso sí que es un giro. Después de todo, Dios dice que Job, con sus quejas, sus preguntas incómodas, habló más rectamente que los amigos con su teología tan correcta. Exacto. Parece que Dios valora más la honestidad brutal de Job, su lucha sincera, aunque fuera protestando, que las defensas teológicas de los amigos, que eran muy ordenadas, pero en el fondo simplificaban y distorsionaban quién es Dios para que encajara en sus esquemas. ¿Y qué les manda hacer a los amigos? Les ordena coger 7 novillos y 7 carneros, ir a ver a Job y ofrecer un sacrificio por ellos mismos, y añade, mi siervo Job rezará por vosotros y por consideración a él no os trataré como merece vuestra necedad. Job, la víctima, tiene que interceder por los que le acusaron. Y Job lo hace. Sí, Job ora por ellos, y el texto dice que entonces el Señor cambió la suerte de Job, y a partir de ahí viene la restauración. La famosa restauración de Job, que le devuelven todo. Y más, el Señor le dio el doble de lo que había tenido antes, Job 42.10. El doble de ovejas, camellos, bueyes, asnas. Vuelven sus parientes, sus conocidos, le consuelan, le traen regalos, Job 42.11.12. Y la familia. También se la restaura. Le nacen otros 7 hijos y otras 3 hijas. Y el texto se detiene a decir que las hijas eran guapísimas, Gemima, Cesia y Keren-Hapuk, y, algo muy llamativo para la época, que Job les dio herencia igual que a sus hermanos, Job 42.13-15. Y vive muchos años más. Sí, 140 años más. Ve a sus descendientes hasta la 4ª generación. Y muere anciano y lleno de días. Job 42.17-17. El final es de restauración, de bendición completa. Bueno, hemos repasado toda la historia. Desde la cima al abismo del sufrimiento, el debate intenso, el encuentro con Dios y la restauración final. ¿Cuáles serían las claves, las ideas principales que podemos sacar de este análisis? Yo creo que lo más potente es que el libro al final no da una respuesta fácil al problema del sufrimiento del inocente. No te dice exactamente por qué sufrió Job. La apuesta de Satanás se queda ahí, sin un ganó este o ganó el otro claro. Entonces, si no nos da una respuesta, ¿qué nos ofrece? Nos ofrece una exploración muy honda de lo compleja que es la fe cuando las cosas van mal. Valida la lucha sincera, las preguntas difíciles, incluso la queja y el lamento dirigidos a Dios. Lo vemos en cómo Dios defiende a Job frente a los amigos. Sugiere que la fe auténtica no es siempre callar y aguantar, sino también dialogar, pelear un poco, buscar. Y la respuesta de Dios es fundamental en esto. Claro, la respuesta de Dios no es una explicación, es una revelación de su grandeza, de su sabiduría inmensa al crear y mantener el universo. Y eso hace que las preocupaciones de Job, su necesidad de entenderlo todo, parezcan pequeñas. Lleva a Job a una perspectiva nueva, que no se basa en entender su caso sino en experimentar la majestad de Dios. Es un cambio de relación, no una solución lógica. ¿La restauración final, entonces? ¿Qué significa? Pues subraya que Dios es fiel, que es generoso, que al final bendice a Job más que al principio. Pero es interesante que llega después de que Job ha cambiado por dentro, no como un premio automático por aguantar. Y aún así, el misterio de por qué él tuvo que pasar por todo eso sigue ahí. Por eso quizás sigue siendo un libro tan actual, ¿no? Porque refleja esa tensión que todos sentimos a veces entre creer y sufrir sin entender por qué. Exacto. Nos pone delante que a veces no hay respuestas fáciles, que las fórmulas teológicas, por muy bien que suenen, a veces se quedan cortas ante la vida real. Nos invita a una fe más
más adulta quizás. Una fe que se apoya en la confianza en Dios, en la relación con Él, aunque no tengamos todas las explicaciones. Un relato que, más que cerrar preguntas, igual nos abre otras más profundas. Y ahí podríamos dejar una última idea para darle vueltas. Dios restaura a Job y dice que él habló rectamente. Pero si habló rectamente, significa que todo lo que dijo Job en sus quejas, incluso las acusaciones contra Dios, era verdad objetiva. O lo que Dios valora es la autenticidad de su búsqueda, su negativa a aceptar respuestas falsas. El libro parece apuntar a que la relación con lo divino es más compleja que un sistema de premios y castigos, y que a veces la fe más fuerte se forja no en la calma de la certeza, sino en la lucha honesta dentro del misterio. Algo en lo que seguir pensando sin duda.